tardes, doctor. Sí. ¿Ya ven la presentación? Sí. Sí. Entonces vamos a hablar sobre neoplasias del músculo esquelético o tumores del músculo esquelético, ¿sí? Básicamente nos vamos a referir a sarcomas, que son los tumores del músculo esquelético. Y quisiera empezar con esta diapositiva o esta lámina, donde la segunda ave tiene la cabeza metida dentro del agua para ocultarse del enemigo, ¿no? Y más o menos esas son las neoplasias, se ocultan atrás de los demás tejidos. Vamos a referirnos a todas las neoplasias del músculo esquelético y del músculo liso. En primer lugar, las del músculo esquelético, que conforman, pues, la mayor masa muscular. Son de origen mesenquimatoso y en general se les llama neoplasias de células fusiformes, puesto que forman usos. Esto es un uso. Entonces, este es un patrón normal de un músculo esquelético. Esto es un uso, es la célula base. Si es del músculo estriado, le vamos su origen es el rhabdomiocito y entonces va a ser un rhabdomiosarcoma. Si es de músculo liso, entonces sería un leiomiocito y entonces va a ser un leiomiosarcoma. Esto es importante porque el puro término es lo que nos va a hacer la diferencia entre músculo liso y músculo estriado. Las neoplasias benignas de músculo liso, primero, el representativo se llama leiomiomas. Y bueno, como dice aquí, es más frecuente en la mujer y el sitio característico es el que se desarrolla a nivel del útero, lo que conocemos como miomas. El nombre correcto debe ser leiomiomas. Neoplasias benignas que son inducidos por el estímulo estrogénico, pero también los podemos encontrar abajo de la piel y en tejido celular subcutáneo. Y ven que puede estar relacionado con una tendencia familiar cuando hay en patrón autosómico dominante. Es muy raro la presentación en niños y habitualmente se observan después de los 40 años de edad. Y puede estar relacionado con inmunodeficiencia congénita. El diagnóstico habitualmente es por ultrasonido y el tratamiento es quirúrgico y no suelen, mejor dicho, siempre son de comportamiento benigno, es local, son pseudoencapsulados, bien delimitados, con un índice de proliferación bajo y no requieren tratamiento sistémico. El manejo es quirúrgico y habitualmente la manifestación son sangrados anormales. Pueden tener difensiones desde muy pequeñas de 1 o 2 milímetros hasta grandotes, hasta de 10 centímetros. Decía que pueden presentarse abajo del tejido celular subcutáneo, aparte de las del útero, como es la fotografía, lo cual puede estar relacionado al aparato de piloerección, el origen celular. Y las de piel habitualmente pueden tener, cuando no se resecan en forma adecuada, pueden tener resecciones posquirúrgicas, no las miomas del útero que están bien encapsulados. Puede haber retroperitoneo, cosa rara, en cavidad abdominal, también raros, o en extremidades. A expensas de los vasos puede haber leiomiomas, entonces son de características o comparten un patrón histológico de los vasos, les llama angioma. Habitualmente el angioma es una lesión única, solitaria, entre la cuarta y la sexta década de la vida y es más frecuente en mujeres. Esto es relativamente raro a diferencia del leiomioma uterino o de los leiomiomas de tejido celular subcutáneo. Hay otra entidad rara, leiomioma, que crece a expensas del tejido o de la muscularis de los vasos y son lesiones intravenosas que puede estar dado a expensas del útero o de las venas hipogástricas. Y hay un leiomioma, una entidad específica, que se llama leiomioma intravenoso, que crece en las venas hipogástricas. Es una entidad rara, igual el manejo va a ser quirúrgico, no recurren, no tienen tendencia a malignizarse, tienen características benignas, una pseudocápsula, índice de proliferación bajo y núcleos bien diferenciados o un patrón histológico bien diferenciado con grado nuclear 1. Los tumores, y es la neoplasia y son las neoplasias representativas del músculo liso. No están bien descritas, son muy raras las neoplasias benignas del músculo estriado, los rhabdomiomas. Realmente son rarísimos. Y si acaso van a ser anecdóticos, no tienen un patrón específico. A diferencia de las neoplasias malignas,
que son relativamente frecuentes, puesto que hay la masa muscular implica una gran cantidad de células, ¿no? En general se le llaman, si es del tejido, decía, de músculo liso, leiomiosarcomas, si es de músculo estriado, rhabdomiosarcomas. El término sarcomas ya le da, aunque tenga terminación omas, sarcomas, ya le da la connotación de malignidad y se refiere siempre a tumores de alto grado. Estos tumores, si son de origen musculoesquelético, digo de músculo liso, ocupan apenas un 10 o 20% de todos los sarcomas de partes blandas y pueden desarrollarse en el retroperitoneo o en extremidades o en el tejido celular subcutáneo. Hay una entidad, las lesiones como tales, dentro de los vasos, y hay que diferenciarlas de las que habíamos visto anteriormente, de los leiomiomas, que son de origen o de desarrollo benigno. Entonces, las malignas se presentan después de la quinta década de la vida y las definen como neoplasias, decía, de células fusiformes, malignas porque tienen un pleomorfismo nuclear, o sea, núcleos de muchas formas, tienen un grado nuclear alto, tienen múltiples mitosis, tienen núcleos en forma de puro o alargados, tienen presencia de mitosis y tienen fascículos entrecruzados, o sea, se pierde el patrón normal del músculo. Y para diferenciarlos, que no es tan fácil diferenciar estas neoplasias, tiene uno que ocupar anticuerpos monoclonales como la vimentina, la actina y la diezmina. Entonces, estos tres van a ser lo que nos va a dar nuestro patrón. El característico va a ser la vimentina y la actina. Puede haber dos variedades, uno que le llaman una variedad leiomioblastoma, que en todo caso tiene un patrón de crecimiento como células epiteliales, como si fuera una glándula, y la segunda parte es una variedad mixoide que tiene células de muchos tipos, como un patrón mixto de tipo celular. Tienen la misma evolución, no hay por decir una evolución específica para uno. Hay algunas entidades que se consideran clínicamente diferentes, que sería el leiomiosarcoma de la arteria pulmonar, que entonces implica resecar la arteria pulmonar, una cirugía a corazón abierto y implica poner un puente vascular. Y el leiomiosarcoma de vena cava inferior, que son relativamente más raros, pero que además la forma de presentación es con una trombosis a nivel de la vena cava y va a desarrollar el síndrome de Budd-Child. El síndrome de Budd-Child se va a caracterizar por hepatomegalia, ictericia, ascitis, insuficiencia y dolor. Puede ser una trombosis aguda o una trombosis crónica. Cuando está relacionado con la enfermedad neoplásica maligna, habitualmente es un cuadro catastrófico, agudo y que puede llevar rápidamente a la muerte al paciente. El leiomiosarcoma como tal decía que tiene un índice de proliferación alto, o sea que tiene alta capacidad de replicación celular. Y esto es lo que condiciona a que sea una enfermedad altamente agresiva. O sea, tiene alta capacidad también de diseminación local o a los tejidos vecinos y da alta capacidad de dar metástasis o siembras a través del sistema venoso o de los ganglios, principalmente el sistema venoso. Y a través del sistema venoso, el primer sitio de metástasis van a ser los pulmonares, el segundo va a ser el hígado y después los demás órganos. El tratamiento en forma primaria siempre debe ser quirúrgico, o sea, una resección completa multiorgánica cuando se requiera y se trate de una cirugía con fines curativos. Si va a ser una resección de un leiomiosarcoma intestinal, pues se tiene que resecar una gran cantidad de tejido intestinal, dando márgenes quirúrgicos. Lo mismo pasa si un leiomiosarcoma de grandes vasos, de vasos de la vena porta o de la aorta, perdón, de la vena cava. La estratificación es igual que todos los sarcomas y depende del tumor, digo, del tamaño del tumor, menos de 5 centímetros o más de 5 centímetros, pero además se le puede dar una connotación de A y B si es superficial o profundo. Esto es porque es fácilmente resecada o muy difícilmente resecada. Y además tiene una connotación de mayor riesgo si tienen grado 2 o 3 de diferenciación. O sea, si tienen pleomorfismo nuclear, número de mitosis y asincronía o múltiples o alteraciones en el patrón histológico.
Los grado 2 y los grado 3 se les considera de alto grado y nada más el grado 1 va a ocupar el 1 y el 2. Entonces, la etapa clínica 1A y 2A, 2B se le considera enfermedad temprana, hasta aquí, y de aquí en adelante se le va a considerar enfermedad avanzada, o sea, el 1B y el 2B. Y si ven el 1B, lo que implica es que ya tiene un grado, un T2, o sea, más de 5 centímetros, y el etapa clínica 2B ya es un tumor de más de 5 centímetros con un patrón o con una situación profunda. La neoplasia maligna que ocupa al músculo esquelético o que se origina en las células del músculo esquelético, en el rabdomiocito, que lo vamos a llamar, bueno, en forma benigna se llama rabdomioma, es decir, es una lesión muy, muy rara, y el manejo es quirúrgico. Habitualmente se presenta entre los 20 y los 60 años. La neoplasia maligna de la misma histología se le llama rabdomiosarcoma, y de esta va a haber dos presentaciones, bueno, tres presentaciones. La presentación que se da habitualmente en cabeza y cuello, y en cabeza específicamente la que está asociada a los ojos, y que se ve habitualmente en la primera y segunda década de la vida. La segunda entidad es la que aparece a nivel del aparato genitourinario en el tejido paravesical, y que es más frecuente en mujeres también antes de los 10 años. Y decía el de la órbita como una entidad específica. Esta, la de la órbita, es una entidad específica porque se observa habitualmente en menores de 2 años. Es una enfermedad altamente agresiva, pero de estas, dependiendo de la histología, puede ser una alta probabilidad de curación, dado que sí hay una diferencia entre los diferentes patrones histológicos. La embrionaria, que habitualmente es la que ocupa la órbita, o un rabdomiosarcoma embrionario está en la órbita, y en segundo lugar, en aparato genitourinario, tiene alta sensibilidad a quimioterapia y radioterapia. Así es que el tratamiento con quimioterapia, radioterapia y luego resección tiene alta probabilidad de curación. Y alguna vez tendremos la oportunidad, o tuve la oportunidad de ver a algunos pacientes que han sobrevivido a esta enfermedad. A diferencia de estos otros que se ven más bien después de los 10 años y que el diagnóstico es diferente, con un pronóstico pobre. En general, a estas neoplasias que son difíciles de diagnosticar y que requiere uno de inmunohistoquímica, se les han denominado neoplasias de células pequeñas y azules. En realidad, el origen es el rabdomioblasto, pero la histología de la neoplasia se comparte con otras tres entidades que tienen las mismas características, neoplasia de células pequeñas y azules. Y ahorita vamos a ver eso. Esta neoplasia de células pequeñas, como dice, son células de un citoplasma excéntrico con granuloso, con citoplasma eosinófilo, rico en filamentos gruesos, delgados, y además que tiene pleomorfismo nuclear, o sea, núcleos de muchas formas y mitosis abundantes. La ultraestructura que hay que demostrar o para identificar para calificarlo como rabdomiosarcoma es el sarcómero, o sea, la proteína de anclaje, ¿no? O de deslizamiento muscular. Y para ello necesitamos entonces los anticuerpos, decía la vimentina, la actina y la diezmina. Y si se acuerdan, son los mismos tres parámetros que utilizamos para identificar al leiomiosarcoma. Pero aquí le agregamos uno que es la proteína específica del sarcómero, que es la mioglobina. Entonces necesitamos identificar la estructura, la ultraestructura, que es el sarcómero, y a nivel molecular definir que es de origen de mioglobina. Con estos cuatro elementos se establece el diagnóstico de rabdomiosarcoma y los demás características histológicas nos van a decir si es la variedad. Decía que es importante recordar que es una enfermedad que se le llama neoplasia maligna de células pequeñas, porque se puede confundir y es difícil de diferenciarlo de otras dos entidades, el linfoma anaplásico, el linfoma de células pequeñas, y del melanoma. Y uno más, el osteosarcoma puede dar neoplasia de células pequeñas. Pero vean qué variedad: melanoma, osteosarcoma, linfoma y el rabdomiosarcoma. Nada más son por las características histológicas, pero su origen embrionario o la célula que le da origen es muy diferente. Los rabdomiosarcomas, decía, son entidades altamente agresivas con gran capacidad de proliferación celular y que tienen una
básica o rápida diseminación a tejidos vecinos y las células suelen diseminarse por vía venosa, pero también por vía linfática. Por vía venosa, el principal sitio de metástasis va a ser pulmón, y el segundo va a ser hígado, el tercero va a ser hueso y después cerebro. Por diseminación linfática va a ser la cadena ganglionar regional, o sea, si es en pelvis, pues van a ser los ganglios, los ilíacos comunes o los ilíacos secundarios. Y los de retroperitoneo, paracavales o paraórticos. Y si la diseminación es a la extensión de tejidos vecinos, pues todo lo que esté a su alrededor puede ser fácilmente invadido. Por eso en la clasificación se define si es menor de 5 centímetros o más de 5 centímetros. Si es superficial o de fácil acceso quirúrgico o de difícil acceso quirúrgico. Algunas características de las variedades histológicas es que el embrionario ocupa el mayor número de casos y se presenta, decía, en la primera infancia. Es frecuente en nariz, en órbita, en oído medio, en próstata y en región paratesticular. El botroides suele encontrarse en nasofaringe, en colédoco, vejiga, vagina, y habitualmente es un tumor que está de un músculo que reviste o que es revestido por mucosa. El alveolar tiene características que es más frecuente en adolescentes y las células tienden a formar patrones alveolares, o sea, como burbujas o alveolos. Y el pleomórfico es que puede tener una combinación de células, tiene un patrón específico y también se presenta antes de los 10 años. A fin de cuentas, este es el de mayor posibilidades de curación, pero hay que tratar a los 4 con un abordaje muy parecido. Ok, el radiomiosarcoma alveolar, como tal, es una red de tabiques fibrosos con formación en racimos y tiene células centrales degeneradas o pobremente diferenciadas. Decía, forma alveolos, así como los alveolos pulmonares. Es frecuente en músculos y está asociado a algunas alteraciones citogenéticas ya identificadas que codifican para ciertos genes específicos, el gen PAX3 y el gen FKHR. Aquí dicen qué gen está en cada uno y esto es lo que se considera que puede ser la mutación que va a manejar y activar la neoplasia. Su vía de diseminación va a ser pulmón y suelen verse desde el principio un alto porcentaje al diagnóstico de enfermedad metastásica, como esta. El radiomiosarcoma, habitualmente al corte, se le define como una masa infiltrante y de un color blanco-gris o como carne de pescado. Y de ahí surge el término de botroides. Entonces son lesiones, la variedad botroides, son polipoides, como racimo de uvas que protruyen en cavidades huecas. Habitualmente se presenta, decía, en adultos, son de alto grado y el pronóstico es pobre, son más resistentes a la quimio-radioterapia y se diagnostican habitualmente enfermedades avanzadas. Algo así como esto, ¿no? Una enfermedad ya metastásica a hígado. El otro patrón, bueno, decía que el tratamiento va a ser quirúrgico o bien con quimioterapia y radioterapia. Y el esquema clásico que se ha utilizado en estos es el esquema de Baca, que incluye 4 drogas, o bien el esquema de POG, que incluye 5 drogas. Y hay que buscar seleccionar a la población que tiene un alto porcentaje de curación para tratarlo habitualmente en equipos multidisciplinarios donde participa el cirujano, el oncólogo, el radioterapeuta, clínica de dolor, cirugía reconstructiva, ortopedia, para hacer resecciones multiorgánicas. Algunas otras entidades que, si bien no son sarcomas, pero no son del músculo, pero son de tejidos asociados al músculo, son los sarcomas sinoviales. Los sarcomas sinoviales habitualmente son más frecuentes cerca de las inserciones musculares o cerca de las articulaciones. Son enfermedades relativamente raras, pero de alta agresividad clínica. Habitualmente se presentan en la edad adulta, ocupan un pequeño porcentaje de los tumores de partes blandas o sarcomas y el sitio más frecuente es en extremidades inferiores. Histológicamente,
son neoplasias de células fusiformes o de células epiteliales en patrón combinado, a lo que se le ha llamado patrón monofásico o patrón bifásico. Si se encuentran los dos tipos de células, es patrón bifásico. Si tienes un solo tipo, se le denomina patrón monofásico. El origen son las células de la sinovia y entonces hay que identificar las proteínas que tiñen para la sinovia. Y en este caso es la queratina y el antígeno de membrana epitelial. Y pueden estar relacionados con mutaciones específicas como la translocación X18 o la fusión del gen SYTSXX, que codifican para proteínas quiméricas que manejan o que estimulan o facilitan la proliferación celular. Igual que los sarcomas tienen diseminación vía venosa, linfática o tejidos vecinos. Si es venosa, entonces el sitio más frecuente va a ser pulmón, hígado, hueso, cerebro, suprarrenales y alguna otra parte. Si es linfática, habitualmente se va por los ganglios linfáticos, principalmente al primer relevo ganglionario. Esto es importante recordarlo porque entonces, si se tiene que hacer un abordaje de sarcoma sinovial, aquí la recomendación es que siempre hay que buscar los ganglios linfáticos, el primer relevo ganglionar, para hacer resección. Es raro, pero se puede presentar con metástasis óseas. Su sobrevida son enfermedades muy agresivas con resistencia o relativa resistencia a quimioterapia. Entonces el manejo es cirugía, radioterapia y en tercer lugar la quimioterapia como paliativa, aunque ya hay esquemas donde utilizan quimioterapia de primera línea. Y su pronóstico, como ven, no es el más alentador, de 25 al 62% de sobrevida global a 5 años. Aquí hay un ejemplo de una neoplasia, ¿sí? Y resecable. Entonces, otra vez, nuestros tres elementos de terapia van a ser la cirugía, resección multiorgánica, o sea, que implique varios órganos, la quimioterapia sistémica con multi o poliquimioterapia con muchos agentes, 4 o 5 agentes juntos, y radioterapia con esquemas al sitio quirúrgico o después de cirugía. Y en algunos lugares lo consideran como radioterapia de primera línea y después la cirugía para hacer un tejido más resecable. Esa es la última. ¿Alguna pregunta por el grupo? ¿Alguna pregunta? No, doctor. ¿No? Aquí faltó, bueno, sí se lo dije, el embrional. ¿No? Bueno. Ok. Doctor, Entonces creo que esta es la última sesión de este módulo, ¿no? doctor, disculpe, los leiomiomas, entonces sí pueden ser de origen genético, o sea, pueden tener una relación genética. Puede haber una mayor predisposición en forma autosómica dominante. Los leiomiomas, o sea, los miomas. Sí, sí, sí. Ok. Y la forma de saberlo es hasta una edad avanzada. 40 años, entiendo. Sí, porque se presentan hasta después de los 40 años. Y son sensibles a estimulación estrogénica, o sea, no es una enfermedad hereditaria, depende de muchos factores. Dentro de esos factores va a ser la estimulación estrogénica o hormonal. ¿Cómo se va a comportar la estimulación estrogénica? Pues va a ser diferente en cada mujer. Va a depender del número de embarazos, de la fecha en cuando se establece la menarquia, si toma o no toma estrógenos, si acostumbra a tomar alimentos que son ricos en estrógenos, o tiene si tiene sobrepeso como un factor de alto riesgo para un hiperestrogenismo, o bien lleva una dieta baja en estrógenos, que mantiene su peso dentro de lo ideal, es deportista, y eso va a alterar esa predisposición. Entonces, es una predisposición, no es un patrón genético. Okay. ¿Sí me explico cuál es la diferencia? Sí. Sí, sí, sí. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Me voy a regresar aquí, dado que tenemos unos minutos. Aquí en los angiomas o los tumores del músculo esquelético, quiero que investiguen si hay tumores malignos del corazón. Es un músculo. Sí, es un músculo diferente a todos los demás.
Entonces van a echar un clavado al internet y van a preguntar sobre tumores malignos de corazón. Fue que no se dieron cuenta, pero no me refería a ellos. ¿Sí? Sí, doctor. Bueno. Hay una entidad que se llama mixoma cardíaco. Búsquenlo. Se los dejo de tarea. Va a ser pregunta y una vez, para que sepan. ¿Sale? ¿Alguna otra cosa? ¿No? ¿Seguros? ¿Alguna otra pregunta? No, doctor, muchas Creo gracias. que no. No, doctor. Bueno, sale pues. Buenas tardes. Hasta luego. Gracias por su atención.